Hoy le mostraremos el mapa de la violencia en Chiapas, la geografía de la violencia en Chiapas. Varios grupos criminales se disputan el control de la frontera sur del país, sin que las autoridades hayan mostrado ninguna capacidad de reacción, ninguna capacidad para proteger a los ciudadanos. Este es un reportaje de Cecilia Reynoso. La región fronteriza de Chiapas con Guatemala se encuentra inmersa en una crisis de violencia e inseguridad generadas por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se disputan el control del territorio para traficar drogas, armamento y personas. La escalada de violencia inició hace más de 2 años, cuando el cártel de Sinaloa, que controlaba la región, se dividió y algunos de sus miembros se integraron al cártel Jalisco. Desde entonces, la población se encuentra en medio de esta guerra. Como a las 5 de la mañana se vino el primer trancazo que se dieron, entró un dron, ni sabíamos ni para qué era. Ay, unas explosiones, los balazos y todo. A principios de 2022, integrantes del cártel Jalisco y sicarios de los Huistas, grupo criminal guatemalteco, irrumpieron en varias comunidades de Chiapas a bordo de al menos 5 tanques hechizos, llamados monstruos, con los objetivos de buscar a sus rivales y sembrar el terror entre la población. Desde julio de 2021, los municipios Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Siltepec, Motocintla, Chicomucelo y La Trinitaria, ubicados en la zona fronteriza con Guatemala, viven bajo el asedio de los 2 cárteles. En enero pasado, en la localidad de San Gregorio Chamic, municipio de Frontera Comalapa, integrantes de la autollamada Fundación Maíz, que significa mano izquierda, vinculada al cártel Jalisco, irrumpieron en la base de operaciones de la Guardia Nacional y sacaron por la fuerza a los elementos que ahí se encontraban. Sale, compa, no tiene mucho tiempo, órale, antes que venga la gente y les va a echar fuego, órale, vámonos. De acuerdo con fuentes locales consultadas por Latinus, el Maíz se formó en los últimos meses de 2022 para ejecutar extorsiones, cobros de piso, desalojos, secuestros, amenazas y asesinatos a nombre del cártel Jalisco. Estas fuentes refieren que el Maíz tiene su base de operaciones en los ejidos Santa Teresa Llano Grande, Sabinalito, Huixnayal y en la cabecera municipal de Frontera Comalapa, así como en el territorio que ocupa el municipio de Chicomucelo. Junto con el cártel Jalisco y los Huistas de Guatemala, el grupo criminal El Maíz tiene sometidas a la mayoría de las 81,000 personas que habitan en el municipio de Frontera Comalapa. Obligan a campesinos, boleros, comerciantes y transportistas a bloquear caminos y carreteras y a asistir a marchas cuando así lo requieren. Y al que no va al bloqueo, pues son 1,000 pesos por cada vez que no va y tienen que pagarlo. ¿Y si no tiene? Con tabla, les dan tabla o los matan. A principios de septiembre, Bernie Flor Mejía, maestra de bachillerato, fue secuestrada y asesinada porque su esposo transportista se negó a participar junto con otros choferes en los bloqueos en agosto con los que el Maíz buscó evitar la llegada de grupos rivales y de las fuerzas de seguridad. La negativa de los transportistas a participar en los bloqueos fue visto por el Maíz como una acción a favor del cártel de Sinaloa. Ya no nos dejaron trabajar, ya no trabajamos sin nada, pues completamente nos dijeron que ya no nos querían ver en el camino. Incluso, los transportistas provenientes de Motocintla no se atrevían a avanzar hasta la cabecera municipal de Frontera Comalapa y bajaban a los pasajeros 30 kilómetros antes de llegar a la localidad, un territorio controlado por el Maíz. ¿Por qué se dio vuelta? Ya no van para allá. Ese señor ya no se sigue, ¿por qué? Pues les quitan todo o los levantan. La mayoría de los que viven y trabajan en Frontera Comalapa pagan a los criminales derecho de piso y cuotas por comerciar o producir. Desde el bolero hasta
los bancos, todo eso. De hecho, hasta los maestros ya les van a cobrar 30,000 pesos por año cada maestro. La incursión de los criminales detonó el desplazamiento forzado de miles de personas. Este año, tan solo en el municipio frontera Comalapa, al menos 3,000 habitantes han tenido que salir huyendo, según cálculos de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Fray Bartolomé de las Casas y Digna Ochoa. Algunas localidades de este municipio lucen desoladas por el abandono de casas y tierras de cultivo, como el rancho Las Moras, donde sus habitantes fueron expulsados por el cártel Jalisco. Logramos salir todos. Sus tíos de mi esposo pues se fueron unos para Estados Unidos y otros pues se fueron para Comitán. A la orilla de la carretera 190 que conecta con Guatemala, a la altura de San Gregorio Xamig, decenas de comercios fueron abandonados. Llegaron estas personas armadas a disparar a los locales, así sin razón y sin nada. Y todos salimos huyendo, prácticamente corriendo a media balacera. Quienes viven en esta región de Chiapas se encuentran desprotegidos, sin ayuda de autoridades municipales, estatales o federales. Estamos abandonados, nos sentimos así, abandonados. Su misma gente del gobierno pues no quiere entrar. Ante la ausencia del gobierno, en algunas comunidades los habitantes han tenido que establecer alianzas con alguno de los grupos delincuenciales para lograr una paz relativa. Aquí, la protección criminal es más efectiva que la del Estado. Nos protegen pues, pero tendrías que hacer un pacto con ellos, palabrear, un convenio. Ni nosotros en sus trabajos, ni ellos en nuestros trabajos. Nos sentimos un poco más seguros que con el gobierno. Muestra de ello es el recibimiento que el pasado 23 de septiembre, habitantes de la región dieron a integrantes del cártel de Sinaloa cuando avanzaban sobre la carretera federal 190 a la altura del poblado San Gregorio Xamig, en el municipio de frontera Comalapa. Ya podemos salir nosotros a las calles, podemos ir a nuestras parcelas. Ha impulsado que regresen a la escuela, que regrese salud, que regrese todo. En Chiapas persiste una violencia extrema que ha agudizado añejos problemas como la pobreza, la marginación, los desplazamientos forzados, las desapariciones y los asesinatos. Esta ola criminal, que no ha sido contenida por ningún gobierno, amenaza con extender el control territorial por parte del crimen organizado.